Buenas noches, hermanos. Bienvenidos a nuestro culto de estudio bíblico. En esta oportunidad vamos a compartir un pequeño pasaje de la palabra de Dios que está en el libro de 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice así: Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén, hermanos. Bien, en esta oportunidad vamos a iniciar alabando a nuestro Dios, sin antes primeramente ponernos en la presencia del Señor para que Él pueda dirigir todo este tiempo con su Santo Espíritu. Oremos, hermanos. Padre nuestro, Señor, te damos gracias por esta noche, por tu bendiciones, Señor, que hasta aquí nos has ayudado. Señor, queremos aprender más de ti este día. Queremos, Señor, con estos himnos que vamos a cantar, Señor, que tú puedas limpiar nuestra mente, nuestros corazones, que podamos, Señor, como olor grato elevar a ti, Señor, estos himnos donde solamente tú seas el único exaltado y glorificado y honrado, Señor. Señor, que tu Santo Espíritu nos acompañe desde el principio hasta el fin de este tiempo. Bendice al maestro que va a enseñar en esta oportunidad tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, todas estas cosas, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Y ahí, hermanos, vamos a iniciar con este primer himno para alabar a nuestro Dios. Es el número 331 del Himnario Bautista, que titula Todas las promesas del Señor. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras viva aquí cercano de su luz, siempre sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas sus promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá. Y confiado sé que para siempre en Él, paz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles, grandes son promesas que el Señor ha dado. Grandes, fieles, en ella para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura ley nos sostendrá y triunfar podremos sobre el mal. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ella para siempre confiaré. Amén, hermanos. Continuamos alabando a nuestro Dios ahora en esta oportunidad con el himno 401 del Himnario Bautista, que titula Estad por Cristo firmes. Amén, hermanos. Amén. Estad por Cristo firmes, soldados de la cruz, alzado y la bandera en nombre de Jesús. Es nuestra la victoria.
serán vencidas las huestes de Satán. Estad por Cristo firmes, hoy llama a la lid. Con él pues a la lucha, soldados todos y probad que sois valientes, valientes contra el mal. Si es fuerte el enemigo, Jesús es sin igual. Estad por Cristo firmes, las fuerzas son de él. El brazo de los hombres por débil no es fiel. Vestíos la armadura, velad en oración. Deberes y peligros demandan más tesón. Estad por Cristo firmes, bien poco durarán la lucha y la batalla, victoria viene ya. A todo el que venciere, corona le dará, y con el Rey de gloria por siempre vivirá. Amén, hermanos. Continuamos nuestra alabanza a nuestro Dios, ahora con el himno 504, Cuando allá se pase lista. Cuando la trompeta suene en aquel día final y que el alba eterna rompe en claridad, cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya y que sea pasada lista y en estar, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. En aquel día sin nieblas en que muerte ya no habrá, y su gloria el Salvador impartirá. Cuando los llamados entren a su celestial hogar y que sea pasada lista y en estar, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Trabajemos por el Maestro desde el alba al vislumbrar, siempre hablemos de su amor y fiel bondad. Cuando todo aquí fenezca y nuestra obra se sella, y que sea pasada lista y en estar, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Amén, hermanos. Y ahí seguimos alabando a nuestro Dios, ahora con este hermoso himno también, el número 492, cuán gloriosa será la mañana. Cuán gloriosa será la mañana, cuando venga Jesús el Salvador. Las naciones unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor. No habrá
habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. Esperamos la mañana gloriosa para dar la bienvenida al Dios de amor, donde todo será color de rosa en la santa fragancia del Señor. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. El cristiano fiel y verdadero, y también el obrero de valor, y la iglesia, esposa del Cordero, estarán en los brazos del Señor. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su valor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. Amén, hermanos. Gracias al Señor por este tiempo de alabanza. A Él sea la gloria y la honra y la exaltación. Ahora le doy pase al pastor para continuar con el programa. Que Dios le bendiga. Buenas noches, mis hermanos. Continuando con el estudio de cada jueves, que estamos aprendiendo cuáles son nuestros votos, en qué nos comprometemos nosotros como hijos de Dios en cuanto a la obra del Señor. En esta noche estaremos continuando con los votos de abnegación y consagración. La semana pasada estuvimos hablando sobre votos de, como padres, criar a nuestros hijos en la enseñanza de la doctrina de la fe. Y en esta noche estaremos hablando en cuanto a que nosotros prometemos procurar la salvación de nuestros parientes, de nuestros conocidos y de toda la humanidad. En otra palabra, hermanos, nos prometemos en esta noche al Señor serle obedientes, cumpliendo la tarea, cumpliendo la gran comisión de ir y predicar el Evangelio, comenzando desde nuestras familias hasta lo último de la tierra. Y vamos en esta noche a dirigirnos a nuestro Padre Celestial para comenzar este estudio. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, en esta noche, Señor, gracias te damos por permitirnos nuevamente juntarnos a través de este medio y poder, Señor, tus hijos, escuchar tu palabra, meditar en ella, aprender de ella, corregir, Señor, si en nuestras vidas no se está haciendo, y vivir, Señor, en este tiempo que tú nos has dado, cumpliendo lo que tú nos has mandado. Y que sea un compromiso, Señor, en nosotros, un compromiso voluntario por ese amor que tú has hecho al morir por nosotros en la cruz. Y con ese sentir, Señor, en esa noche, obra tú en cada corazón. Ponemos tu palabra en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, el siguiente punto, el punto número 2 de nuestros votos, de nuestros compromisos con la obra del Señor, es nosotros prometemos procurar la salvación de nuestros parientes y nuestros conocidos y de toda la humanidad. Hermanos, esa debe ser nuestra tarea, ese debe ser un sentir en nosotros, un compromiso de hacer lo que el Señor hizo por nosotros. Y vamos a ver algunos versículos que nos hablan sobre ello. Vamos a ver lo que Dios nos muestra en su palabra y nos dice que hagamos. No es algo que nosotros pedimos como seres humanos, es algo que Dios nos dejó y nos llamó para esa tarea. En el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, vamos a Hechos, capítulo 1, versículo 8,
todos, por favor, buscando en nuestras Biblias, libro de Hechos, capítulo 1, encontramos aquí lo que el Señor ordenó. Hechos 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y me seréis testigos, dice la palabra del Señor. Y nosotros seremos utilizados por el Señor para compartir su palabra. Nosotros somos las personas que Dios ha llamado para llevar el mensaje de salvación a esta humanidad que cada día está muriendo sin conocerle. Hoy en este tiempo más que antes, ya van varios millones de personas en el mundo que están falleciendo con esta enfermedad. Y en nuestro país varios miles. Y hermanos, necesitamos nosotros entender que Dios nos llamó para ser testigos de Él, para llevar ese mensaje. Empezando, les dice ellos, desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, de una manera progresiva, empezando desde el lugar más cercano a nosotros y extendiéndonos hasta el lugar más lejano de la tierra. El libro de Marcos, capítulo 16, versículo 15. En Marcos, vamos a Marcos, capítulo 16, versículo 15. Marcos, capítulo 16, versículo 15. Aquí encontramos también el mandato que Dios dio a sus discípulos y les dijo, por tanto, ¿qué cosa? Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Hermanos, nosotros como hijos de Dios tenemos que entender que Dios nos llamó para ello. Hermanos, Dios nos llamó para poder compartir ese evangelio por todo el mundo. Y como hijos de Dios, en esta noche, hermanos, debemos comprometernos en llevar ese mensaje de salvación desde nuestros hogares hasta lo último de la tierra. Mateo capítulo 4, cuando el Señor Jesús llama a sus discípulos, Mateo capítulo 4, versículo 19, y les dice, y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Hermanos, Dios nos ha dicho a nosotros, venid en pos de mí, vengan en pos de mí, y yo voy a hacer de ustedes hombres que salven a otros hombres, que lleven ese mensaje de salvación. Y yo os haré pescadores de hombres. Hermanos, el Señor Jesús les mostró a sus discípulos que esa era la tarea que iba a hacer para ellos. Y los apóstoles, después que Jesús partió, ellos continuaron con esa tarea. Y vemos cómo el evangelio se extendió desde Jerusalén hasta donde en ese tiempo podía llegar. Y el evangelio siguió extendiéndose porque los demás creyentes comprendieron este mensaje y llegó hasta nosotros y sigue llegando hasta distintos lugares. Hermanos de la selva siguen llevando a tribus. Conocemos al misionero Josué, quien llega a las tribus, que tal vez nosotros no podemos llegar a lugares donde va llegando el evangelio. Y cada vez que nos comparte dice que hay más tribus. Hermanos, esa es la tarea que Dios nos ha dado. Por tanto, id. Yo os haré pescadores de hombres. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9 en nuestras Biblias. Dice así. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, nosotros somos aquellos que vamos a ir a llevar ese mensaje de salvación. Para que anunciéis. Hermanos, Dios nos llamó, Dios nos buscó, porque Él vino a buscar y a salvar a los otros que estamos perdidos.
para que nosotros pudiéramos seguir llevando ese mensaje de salvación, porque Dios está buscando otras personas y va a utilizarnos a nosotros como un instrumento. Entonces, hermanos, tenemos que entender, y hoy tenemos nosotros que en esta noche decir: yo me comprometo a esa tarea. Yo me comprometo a ser parte de esa labor de ir y llevar el Evangelio a toda criatura. Cuando vimos en Hechos, como les dice que empiecen de Jerusalén, es interesante cómo Dios empieza hablando. Ellos se encontraban en Jerusalén, era el lugar donde estaban, y empieza Jerusalén, luego a su alrededor está Judea, luego ahí nomás está Samaria, y luego se extiende hasta lo último de la tierra. Es interesante, hermanos, cómo Dios, aún en ello, nos da un orden de las cosas. Nos enseña, hermanos, que una de nuestras tareas y nuestras preocupaciones debe ser empezar por nuestro lugar donde estamos. Podemos decirlo, muchos lo interpretan como nuestra familia, luego extender hacia los demás brazos, amistades, personas que conocemos, y luego seguir llevando el Evangelio hasta lo último de la tierra. No nos dice el pasaje que tenemos primero que seguir ese orden. No, nos dice que debemos hacer esa tarea desde nuestros hogares hasta lo último. No es que solamente voy a pensar, voy a llevar el Evangelio a otro lugar y cómo no voy a preocuparme por mi familia. Tenemos que pensar por nuestra familia, por nuestras amistades, por todo el mundo. Es decir, hermanos, es una tarea completa. No es una fracción, sino Dios quiere que nosotros compartamos el Evangelio a toda criatura, como Él nos dice. Y también nuestra familia tiene que ser una de las razones para nosotros compartir ello. Muchos podemos pensar, como estamos expresando Jerusalén, por eso el Señor puso desde Jerusalén, comenzando el lugar donde estamos. Tal vez, hermanos, algunos lo interpretan, nuestro Jerusalén, nuestra familia. Y, hermanos, Dios nos manda a ello, que empecemos también a compartir con nuestra familia, que nuestra familia necesita que nosotros le hablemos. Marcos capítulo 5, versículo 19. Marcos capítulo 5, versículo 19, y este es un ejemplo de lo que Jesús en muchas situaciones habló a las personas con quien había tenido contacto. Marcos 5, 19. Encontramos en la historia del endemoniado de Gadareno, todos sabemos la historia, y miren lo que pasa en el versículo 19, ya después que los demonios salieron de él, ¿no? ¿Qué pasa con este hombre? Le dice, ¿no? Señor, yo quiero seguirte. Señor, yo quiero ir contigo. Miren el verso 18, dice así: al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Le decía: ¿sabes qué? Yo quiero ir, Señor, contigo, llévame. Y el Señor, que le dice, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete, ¿a dónde? A tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Hermanos, la tarea que Dios nos ha dado es de pensar también en nuestra familia, empezar por allí, hermanos, la labor de evangelizar. Antes que me sigas, vete primero a tu casa y cuéntales lo que Dios ha hecho por ti. Hermanos, nuestra casa, nuestra familia, aquellos que no conocen, tenemos mucha familia, debe ser una preocupación importante en nosotros en hablarles del Evangelio de la Salvación. Hechos capítulo 5, versículo 42, Hechos capítulo 5, cuando la iglesia ya se estaba formando, ya vemos los primeros cristianos ya mencionados, Hechos capítulo 5, versículo 42, miren lo que pasaba. Y todos los días en el templo, ¿y dónde? Por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Cuando habla de las casas, se está hablando de las familias de cada creyente ahí en su hogar, compartiendo con sus hermanos, con sus familiares que no conocían a Cristo. Hermanos, Dios da un orden en todo ello. Dios nos está diciendo: tu familia necesita que tú le compartas de la palabra de Dios. Y tal vez es el lugar más difícil, porque conocen cómo ha sido nuestra vida, pero es el lugar donde podemos dar un testimonio de lo que Dios está haciendo con nosotros. Colosenses capítulo 4, versículo 15. Colosenses capítulo 4, versículo 15.
en nuestras Biblias, leemos allí este versículo. Dice así la palabra de Dios. Pablo está saludando, dice, a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está ¿en dónde? En su casa. Hermanos, como muchos de los pasajes en la iglesia, muchos de ellos iniciaron, hermanos, en casas. Es decir, la palabra llegó a un familiar y este familiar compartió en su casa y la casa se convirtió y su casa empezó a seguir compartiendo a los demás familiares, amistades, vecinos, y fue la iglesia formándose. Nuestra iglesia se formó, hermanos, así. Cuando una familia y en su casa empezó a compartir el evangelio. Primero a los familiares que estaban allí, luego a los vecinos, luego a las amistades. Y hoy en día tenemos la iglesia Maranata. Hermanos, Dios quiere que nosotros compartamos con nuestra familia. ¿Cuánta familia aún tienes que no conoce a Cristo? ¿Cuánta familia aún tienes que vive sin conocer a Dios? Y si mañana parte, va a irse a un lugar de tormento por toda la eternidad. Hermanos, en esta noche debemos comprometernos a compartir, hermanos, con nuestra familia. Aun cuando son muy duros, que hermanos no cesemos de hablar ese mensaje de salvación. Nuestra Jerusalén, podemos decir, nuestro sitio donde nosotros podemos empezar a hablar de la palabra de Dios. Eso no nos quita la tarea también de ir hacia nuestra Judea, Samaria, salir de nuestro hogar, a nuestras amistades, compañeros de estudios, compañeros de trabajos, vecinos. Hermanos, no solamente es nuestra familia, sino también compartir con aquellos que están fuera de nuestro vínculo familiar, amistades, vecinos, personas que conocemos. Hechos capítulo 8, versículo 4. Hechos capítulo 8, versículo 4. Miren lo que pasaba con la iglesia aquí. Pero los que fueron esparcidos, ¿qué cosa? Iban por todas partes anunciando el evangelio. Donde llegaban, ahí hacían amistades y ahí estaban compartiendo el evangelio. Donde llegaban, hacían vecinos y ahí estaban compartiendo el evangelio. Hermanos, Dios quiere que compartamos también con nuestras amistades. ¿Cuántos compañeros de estudios les has compartido el evangelio? ¿Cuántos compañeros de trabajo a tu jefe les has compartido el evangelio? ¿A cuántos de tus vecinos a tu alrededor les has compartido el evangelio? Tesalónica fue un ejemplo. Primera Tesalonicenses capítulo 1, versículo 8. Primera Tesalonicenses capítulo 1, versículo 8. Pablo está hablando aquí a los hermanos de Tesalónica. Dice así: porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Hermanos, cuando Pablo llegaba a visitar allí, ya los hermanos habían compartido con los vecinos, con sus amistades. Ya les habían hablado de tal manera que Pablo le dice: hermanos, yo les animo, me sorprendo, porque yo llego y ya no tengo necesidad de hablar nada porque ustedes ya han compartido el evangelio. Hermanos, nuestra tarea es allí. ¿Cuántos de tus vecinos les has compartido? ¿Les has llevado un folleto? ¿Les has hablado el mensaje de la palabra de Dios? Hermanos, Dios nos pide ello. En Segunda de Reyes tenemos un ejemplo de una mujer, cómo le habla a su Señor. Segunda de Reyes, capítulo 5. Vamos a Segunda de Reyes y a ver este ejemplo ahí en la palabra de Dios. Segunda de Reyes, capítulo 5. Algunos se acuerdan esta historia, muchas veces lo han enseñado en la escuela dominical, la historia de Naamán. Dice así: Naamán era general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo. ¿Pero qué cosa tenía?
leproso, tenía una enfermedad que era la lepra. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha. Habían conquistado parte de Israel, habían llevado a esta muchacha israelita que conocía de Dios y lo habían llevado a trabajar, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Hermanos, esta muchacha allí, a pesar que estaba esclava, de sirvienta, había sido quitada de su familia, pero allí, a sus amos, empezó a hablarles de Dios. Si se acerca el profeta de Dios, él recibiría la curación. Hermanos, tal vez no habló muchas palabras, pero dijo lo necesario. Ya conocemos la historia. Naamán se va, es curado y finalmente este hombre cree y confía en Dios. Hermanos, Dios nos ha dado la tarea también de compartir a nuestras amistades, compañeros de trabajo, compañeros de estudio, vecinos. Hermanos, Dios quiere que les compartamos la palabra de Dios a ellos también. Y me seréis testigos en Jerusalén. Hablamos Jerusalén, ¿qué cosa? Nuestra familia, lo más cercano a nosotros. Pero no solamente ellos, sino que compartamos también a quienes, Judea, Samaria, un poquito fuera de nuestra familia, amistades, vecinos con quienes tenemos contacto continuo. Hablarles de la palabra de Dios. Y la tercera cosa que dijo, ¿qué cosa? Lo último de la tierra. Mateo capítulo 28, versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Hermanos, en esta noche, el voto en el cual debemos comprometernos. Y hermanos, que en esta noche podamos comprometernos. No importa esta pandemia, no importa lo que esté pasando. Pero en esta noche que hagamos un compromiso. Prometemos compartir el Evangelio de Salvación a nuestras familias, a nuestros vecinos, a nuestras amistades y hasta lo último de la tierra. Hermanos, Dios nos ha dado esta tarea. Dios nos ha dado esta labor en Hechos capítulo 1, versículo 8, como hemos leído. Y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, nosotros debemos comprometernos a hacer esta tarea como hijos de Dios. Somos un pueblo escogido para anunciar esas virtudes. Y sabemos que hay muchas formas como podemos hacerlo. Podemos compartir con nuestros familiares, sí podemos hablarles. Podemos compartir con nuestras amistades, nuestra Judea, nuestra Samaria, sí podemos hacerlo. Podemos llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra, sí podemos hacerlo. Tal vez nosotros no podemos ir, pero podemos ser parte de la obra, orando por aquellos hombres que están yendo, apoyando a través de nuestras ofrendas para que ellos puedan seguir esa tarea. Las iglesias lo hicieron con Pablo y Pablo podía extender el Evangelio gracias a las ofrendas que recibía de las iglesias. Hermanos, tú y yo podemos ser parte, pero necesitamos comprometernos en esta labor. Hermanos, en esta noche el propósito de este estudio es poder en esta noche decir: yo me comprometo a compartir ese Evangelio de salvación a quienes no lo conocen. Amado amigo, que me estás escuchando en esta noche, que estás atento a esta enseñanza. Si en esta noche no conoces a Cristo, hermano, Dios, amigo, Dios a través de este medio te está hablando diciendo: ¿sabes qué? Yo quiero ser tu Señor. ¿Sabes que tú eres un hombre que está en pecado?
y por causa de ese pecado tienes un castigo. Yo quiero salvarte, yo quiero liberarte de esa condenación. Solo ven a mí, reconoce tu condición, arrepiéntete de ello y yo puedo transformar tu vida. Amigos, si en esta noche quieres recibir esa salvación de Dios, allí donde estás, el Señor te está escuchando. Con tus palabras dile: Señor, yo me arrepiento de lo que estoy haciendo. Soy un pecador. Merezco el castigo. Pero Señor, en esta noche, si tú eres misericordioso, perdona. Límpiame. Ya no quiero ser esa persona que soy. Cambia mi vida. Te recibo en mi corazón. Quiero que seas mi Señor. Y Dios te va a dar una salvación tan grande. No te la damos nosotros, es Dios quien te la da. Acércate a Él. Amado hermano, en esta noche hemos podido ver este segundo voto de abnegación. Hermanos, si no estás haciendo esta tarea, si tal vez hasta ahora no has cumplido esta tarea ni aún con tus familiares, o te falta familia que compartirle, hermanos, no pierdas la oportunidad de hacerlo. Dios te está diciendo: yo te he llamado para compartir el Evangelio. Allí en tu Jerusalén comienza. Pero no solo te quedes allí, tienes también vecinos, amigos, compañeros, ya sea de estudio, de trabajo, jefes. Compárteles el Evangelio de salvación. Pero no te quedes allí. Puedes llevar el Evangelio a otros lugares, siendo apoyo también a aquellos que están aquí. Hermanos, que en esta noche podamos comprometernos cada uno delante del Señor y poder decirle: Señor, yo me comprometo a cumplir la tarea de llevar tu palabra desde mi familia hasta lo último de la tierra. Si lo estás haciendo, hermano, te animo, sigue adelante. Sé un ejemplo, sé como Tesalónica, que Pablo pudo decir: porque ustedes son testimonio. Hermanos, que podamos ser un testimonio, sigue haciendo la obra del Señor. Que la Iglesia Maranatha pase un testimonio de poder llevar el Evangelio a otras personas. Que en esta noche podamos empezar, hermanos, a tomar ese compromiso en nuestras vidas. Oremos. Gracias, Señor, te damos en esta noche por este tiempo. Gracias por permitirnos, Señor, aprender de tu palabra y meditar y reconocer, Señor, que esa es la tarea que tú nos has dado. Perdónanos si no lo hemos estado haciendo. Ayúdanos, Señor, a poder comprometernos con esa obra. Que toda tu iglesia, todos los salvos, Señor, podamos hacer. Te lo rogamos todo en Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, en esta noche quiero agradecerles a cada uno de ustedes por su presencia, primeramente, por su participación a través de este medio. El día viernes tenemos la reunión de adolescentes a las 8 de la noche a través del Zoom. El sábado los niños a las 3 de la tarde por el Facebook, YouTube. A las 5 de la tarde las damas por el Zoom y a las 7 de la noche los jóvenes por el Zoom. Y este domingo, hermanos, tenemos nuestra primera escuela dominical, adultos, jóvenes y adolescentes, a través del Zoom. A las 9:30 estaremos comenzando nuestra escuela dominical y luego tendremos la transmisión del culto de adoración. Hermanos, les esperamos y deseamos que en este tiempo podamos seguir creciendo en la obra del Señor. Si, hermanos, necesitas folletos, avísanos para poder hacerte llegar, para seguir compartiendo el mensaje a cuantos que no le conocen. Hermanos, que Dios les bendiga. Gracias por este tiempo. Será hasta este domingo a las 9:30 de la mañana.